Bueno, vamos a hacer el problema B2 de la prueba EBAU de Madrid 2020, convocatoria ordinaria en la especialidad de matemáticas. Bueno, nos dan esta función que señalo aquí. Le he puesto a mano porque no me han copiado las fórmulas, ¿no? Al pasarlo para el vídeo. Y nos piden, bueno, pongo ahí los apartados también a mano para orientarnos la continuidad en menos 4, 4. Entonces, como es una función definida a trozos, si x menor que 1 es un polinomio, que es continua, no hay problema. Si x mayor que 1 es otro polinomio, que también es continuo, no hay problema. Y el único problema está en el 1, en el punto de cambio de rama. Entonces, en ese punto debemos hacer los límites laterales. Hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Como x tiende a 1 por la izquierda, ahí la función vale x menos 1 al cuadrado. Sustituimos la x por 1 y nos queda 1 menos 1 al cuadrado, que es 0. Hacemos ahora el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Que es el límite cuando x tiende a 1 por siendo x mayor que 1. Por tanto, y la función nos vale x menos 1 al cubo. Sustituimos la x por 1 y nos queda 0 al cubo, que también es 0. Entonces, como los límites laterales son iguales, el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Pongo el de izquierda en rojo y el de derecha en azul, no por alguna connotación política, ¿no? Sino para distinguirlos. Igual a 0, eso implica que el límite existe y vale 0, que es lo que vale f en el 1, perdón. Por tanto, f es continua en 1. Y en los demás puntos también. Por tanto, hemos dicho, por tanto, f es continua en menos 4, 4. Y esa es la contestación al apartado A. Ahora nos piden su derivabilidad y crecimiento en menos 4, 4. Entonces, bueno, podemos decir igual que si x menor que 1 es f es un polinomio, por tanto derivable. Si x mayor que 1, f es otro polinomio, por tanto derivable. Y el problema está en el punto de cambio, ¿no? En x igual a 1. Entonces ahí hacemos las derivadas laterales. Como sabemos que f es continua, que hemos visto en el apartado anterior, pues para hacer la derivada en el 1 por la izquierda, basta derivar y sustituir. Si x menor que 1, la función vale x menos 1 al cuadrado. Y por tanto su derivada es 2 por x menos 1. Entonces, al ser f continua, ya digo, en el 1, la derivada en el punto 1 por la izquierda la puedo hacer sustituyendo en la anterior, es decir, tomando límite, 2 por 1 menos 1, que es 0. Esto es porque f es continua, ¿no? Ahora hacemos la derivada por la derecha. Vemos que si x mayor que 1, la función me vale x menos 1 al cubo. Por tanto, su derivada es 3 por x menos 1 al cuadrado. Y entonces la derivada por la derecha se puede hacer también sustituyendo en la anterior, la x por 1. Este método vale porque f es continua, ¿no? En el 1.
Entonces queda 3 por 1 menos 1 al cuadrado, que también es 0. Entonces aplico el código de Colo desde antes, la derivada por la izquierda es igual a la derivada por la derecha. Perdón, que lo quería hacer en azul. Ahí. Ahora sí. Que las dos valen 0. Y eso me implica que la derivada en el 1 es 0. Luego f también existe la derivada en el 1, luego f es derivable también en el 1. Punto problemático. Además podemos decir algo más, anticipándolo el estudio del crecimiento, 1 es un punto crítico. Ahí puede cambiar el crecimiento. Y por tanto, como en los demás puntos no había problema, f es derivable en todo el intervalo menos 4, 4. La derivabilidad se suele estudiar para intervalos abiertos y el crecimiento también, pero bueno, como aquí nos han dicho en menos 4, 4 cerrado, pues hacemos caso y lo ponemos cerrado. En 4 solo existiría la derivada por la izquierda. Bueno, pues ahora para el crecimiento ya hemos hecho la derivada por la izquierda. Si x menor que 1, vamos. La derivada es 2 por x menos 1. Entonces, como x es menor que 1, x menos 1 es negativo. 2 es positivo, menos por más, menos. La derivada es negativa, luego f es estrictamente decreciente. Si x menor que 1. Y si x mayor que 1, la derivada hemos dicho que es 3 por x menos 1 al cuadrado. Un cuadrado es siempre mayor o igual que 0 y además x es mayor que 1, luego la base es positiva, luego el cuadrado es positivo y 3 es positivo también, luego el producto es positivo, luego f es estrictamente creciente. Bueno, pues ya está estudiado el crecimiento en menos 4, 4. En ese intervalo si x menor que 1 es decreciente y si x mayor que 1 estrictamente creciente. No nos lo preguntan, pero en el 1 habría un mínimo relativo, de hecho absoluto, queda en el punto crítico, ¿no? Bueno, ya el apartado C, que para mí es el más bonito, nos da otra función que es la derivada, g igual a f', y nos piden si está definida en el 1, si es continua en el 1, si es derivable en el 1. Nos están hablando entonces implícitamente de la derivada segunda, ¿no? Bueno, pues entonces, para ver si está definida en el 1, pues g de 1 es f' de 1, que según vimos en el apartado B es 0. Luego g si está definida en 1. Bueno, pues vamos a, ya en hoja aparte, a estudiar su continuidad en 1. Para eso conviene poner la función g, que como es la f', pues ya tenemos lo que vale en los dos casos, ¿no? Si x menor que 1, si x mayor que 1, y también en el 1 que vale 0. Entonces, hoy sí tengo otra hoja. Bueno, el otro día creo que también, pero no se me ocurrió hacer esto, ¿no? Entonces la función g, que es f', vale
hemos dicho 2 por x menos 1, si x menor o igual que 1, incluyo ya el 1, donde valía C2. Y 3 por x menos 1 al cuadrado si x mayor que 1. Entonces, para estudiar su continuidad en el 1, que es el punto de cambio de rama, como antes, hacemos los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es el límite cuando x tiende a 1 siendo x menor que 1. Ahí la g nos vale 2 por x menos 1. Sustituimos la x por 1 y queda 2 por C2, que es C2. Y hacemos ahora el límite por la derecha. Que es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿no? X mayor que 1. Luego ahí la g nos vale 3 por x menos 1 al cuadrado. Sustituimos la x por 1. 1 menos 1 es C2, al cuadrado es C2 por algo C2. Los límites laterales son iguales. Lo ponemos como antes, ¿no? También C2 como antes. Y eso me implica que el límite en G existe y vale C2. Eso es lo que vale G en el 1, dijimos antes, ¿no? Luego G continua también en 1. O sea que la función derivada no solo existe en 1, sino que es continua. Y ahora vamos a ver si es derivable en el 1, ya solo nos piden en el 1, ¿no? En el punto de cambio. Entonces, como es continua en el 1, podemos hacer la estrategia de antes de derivar cada rama si x menor que 1. La función nos vale 2 por x menos 1, luego su derivada es 2, ¿no? 2 que es constante por la derivada de x menos 1, que es 1. Entonces, la derivada en el 1 por la izquierda, al ser g continua lo puedo hacer así, sustituyendo aquí la x por 1, pero como es constante me queda 2. Luego, si x mayor que 1, la función me vale 3 por x menos 1 al cuadrado. Luego su derivada es 3, que es constante, por la derivada de x menos 1 al cuadrado, que es 2 por x menos 1. Total 6 por x menos 1. Luego en el 1 sustituimos la x por 1 sin más, que es como tomar límite de g' de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Y esa, como g es continua, eso me da la derivada en el 1 por la derecha. Entonces, CO en este caso, bueno, saco la flechita para aquí, por ahí, para que no me estorbe. Y ahora, bueno, incluso, esto es manía ya, saco la flecha por aquí para que me estorbe menos. Entonces, como las derivadas laterales en este caso son distintas, aquí nos ha quedado un primer límite distinto de C2, la derivada por la izquierda. Bueno, una es 2, que no lo he puesto, perdón. Uy. Quería hacer esto. Y la otra es 1, o sea, C2 en el 1.
distintas, y eso nos dice que G no existe G' en 1, derivas laterales distintas, y por tanto G no es derivable en 1. Dicho de otra forma, la derivada segunda de f en el 1 no existe. Bueno, y eso es lo que faltaba del problema B2, el estudio de la función g solamente en el 1.